Ya, entonces estamos ya en pie para poder comenzar esta segunda charla del ciclo de charlas MEPOP del año 2022. Hoy día, bueno, primero que se encuentren bien. Hoy día presentamos al profesor Miguel Ángel López. Él es doctor en ciencia política por la Universidad de Essex, e investigador principal del Núcleo Milenio para el estudio de la política, opinión pública y medios en Chile. Y además es investigador, creo que asociado del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Sí. El profesor Miguel Ángel tiene una amplia trayectoria en estudios sobre democracia y opinión pública, y elecciones, principalmente elecciones. Y hoy día nos va a presentar sobre análisis de contenido para el estudio de la política y los medios. Quiero pedirles a los participantes primero que por favor apaguen, que mantengan apagados sus micrófonos. Si tienen alguna pregunta, que puede ser al final de la presentación, que vamos a abrir un espacio de preguntas, o en el chat. ¿Ya? Profesor, todo suyo a la Muchas gracias, Gonzalo. Hoy día vamos a hablar de análisis de contenido para el estudio de la política y los medios. Vamos a hablar un poco de análisis de contenido en general como una técnica, y después vamos a ir viendo algunos software de análisis, y nos vamos a centrar sobre todo en análisis de contenido con R, y usando algunos de los attachments, uno de los programas que tiene R para esto. Esto en análisis de contenido va a ser netamente análisis de contenido cuantitativo. Después vamos a poder ver algunas ideas, si que quieren hacerme preguntas de análisis de naturaleza más quali. Bien. Vamos a avanzar. Bien, ¿por qué este análisis de contenido es muy importante? Para los que son periodistas, el análisis de contenido es una de las técnicas tradicionales dentro del periodismo. Entonces, de hecho, cuando yo estudié mi pregrado en periodismo, fui ayudante de análisis de contenido. Y desde ahí era como la gran técnica en la época, pero lo hacíamos todo manual. Ahora en la actualidad todo ha ido cambiando hacia análisis de contenido mucho más automatizados, que son los que son más comunes, sobre todo por su reliability y sobre todo para el análisis de las redes sociales. Entonces, ¿qué ha ocurrido en el siglo XXI? Con el avance de la tecnología, los avances de la comunicación han sido también bastante extensos, y han surgido redes sociales, como ustedes las pueden ver aquí al lado, Twitter, Facebook, etcétera, que nos han entregado una cantidad de textos gigantesco. Y no solamente eso, sino también el acceso a la web nos ha permitido que los partidos políticos, actores políticos, empiecen a subir información, desde, por ejemplo, los programas de gobierno hasta las declaraciones de principios de los partidos, entrevistas, conferencias, etcétera. Y también los medios de prensa, también con sus páginas web, nos entregan una cantidad gigantesca de información. Entonces, gracias a la web, la fotografía digital, las redes, el mismo YouTube, etcétera, y hasta los mensajes de WhatsApp, por ejemplo, si que se pudieran compartir, tenemos una cantidad gigantesca de datos. Todo está muy vinculado a la Big Data, y esto nos permite obtener una serie de información. Entonces nos encontramos en la época de los macrodatos, y en esta cantidad gigantesca de información nos entrega una oportunidad única para poder entenderlo. Nosotros en ciencia política estamos siempre acostumbrados a estudiar principalmente bottom-up, o sea, por ejemplo, cuáles son las votos, la intención de voto de la gente, pero poco estudiábamos el mensaje. Y ahora la característica es que podemos ir estudiando también mensaje que se da a la persona. Entonces podemos estudiar top-down. El análisis de contenido en cierta medida está más para estudiar de esta manera más top-down. Entonces la idea es cómo, a partir de toda esta cantidad gigantesca de información, nosotros podemos ir descubriendo, analizando los mensajes y descubriendo opiniones, los valores que están expresados detrás de los mensajes, patrones de comportamiento, etc. Y para eso utilizamos una serie de métodos, y dentro de eso ha adquirido mucha énfasis el análisis de contenido. Como lo había dicho anteriormente, el análisis de contenido surgió principalmente para estudiar medios de prensa, y después se ha ido extendiendo mucho en el área de la ciencia política. ¿Okay? Entonces, lo que tenemos es esta gigantesca cantidad de documentos de actores políticos, económicos, sociales, ha empezado a ser reutilizado por las distintas disciplinas para ir analizando a los actores.
Entonces, más allá, yo puedo hacer un análisis de contenido de una entrevista, pero lo ideal es hacer análisis de contenido, por ejemplo, de cuáles son sus opiniones, aspectos psicológicos, etc. Por ejemplo, en psicología política existen una serie de formas de ir analizando características, por ejemplo, como el liderazgo de los individuos. Entonces, hay varias formas de estudiar liderazgo. Los análisis, los estudios de gestión tienen una forma distinta, pero en psicología política también hay formas de estudiarlo. Por ejemplo, hay unos software especiales sobre eso, como el Profiler Plus, que sirve para estudiar entrevistas y declaraciones de las personas, no discursos, porque muchas veces están hechos por otra gente, pero declaraciones de las personas, y sobre eso yo puedo ir estimando características psicológicas, capacidad de liderazgo, etc. Entonces, se ha ampliado mucho este estudio de conocimiento, y la ciencia política y las comunicaciones, que son las dos áreas de interés de este núcleo milenio, la están utilizando con mucha fuerza. Entonces yo puedo estudiar leyes, documentos oficiales y no oficiales, discursos, videos. El análisis de imágenes es una cosa bastante más compleja, yo no voy a referirme hoy día al análisis de imágenes, pero en la conversación final de la presentación podemos ir viendo correspondencia, panfletos, transcripciones de entrevista, prensa, registros orales, etc. Y ahora, una cosa clásica es no confundir la simple lectura de un texto con el análisis de contenido. El análisis de contenido es un análisis de naturaleza más sistemática, o sea, estoy buscando una forma para realizar el análisis que tenga un tipo de sistematización y que es de naturaleza más empírica. Entonces, tenemos una serie de datos, informaciones, documentos, discursos, etcétera, y como ustedes saben, estos pueden ser episódicos o temporales. Los episódicos son los que son esporádicos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cartas, un diario de vida, panfletos, entrevistas, etc. Y los temporales son aquellos que se pueden recolectar en el tiempo. Por ejemplo, las redes sociales, el discurso anual del presidente, o puedo ir analizando todos los programas de los distintos partidos políticos en el tiempo, análisis de prensa, etc. Entonces, ahora, gracias al Twitter, por ejemplo, o a Facebook, etc., tenemos una cantidad gigantesca de registros temporales, mucho más amplio. Entonces, un último tiempo el análisis de contenido dentro de la ciencia política, al menos, ha ido variando, moviéndose de los programas de los partidos políticos y de discursos de actores a análisis de redes sociales, que pueden ser redes sociales de la gente en general o incluso redes sociales de los mismos políticos. Después vamos a ir viendo algunos ejemplos sobre esto. ¿Qué ventaja y desventaja tiene esta técnica? Análisis de contenido. Permite acceder a individuos que son difíciles de acceder a través de una entrevista, y además puedo estudiar el mensaje de actores políticos institucionales, y los datos documentales no se desdicen. O sea, yo puedo ir estudiando distintas entrevistas a un actor político en los últimos 40 años y puedo ir viendo cómo va variando su opinión en ciertos aspectos. Pero si yo le pregunto a ese mismo actor político, como puede ocurrir en Chile, no, yo siempre fui partidario de la democracia, y en realidad parte de los textos y de los elementos que tenía en el pasado tal vez no le dan la razón en lo que está declarando. Entonces, en eso es mucho más efectivo. Entonces, y cada dato documental por eso no cambia de opinión, y yo los puedo ir analizando. Y otro elemento que también es muy útil, sobre todo si yo quiero convertir estos datos textuales en datos numéricos para analizar, es que la cantidad de datos es más grande, el sample size. Entonces ahí yo puedo estudiar Twitter y tengo una cantidad de Twitter gigantesco para analizarlo en el tiempo. ¿Cuáles son las desventajas? A veces es difícil de encontrar y a veces algunos datos no existen. Por ejemplo, en prácticamente toda América Latina y Europa, cada partido político tiene un programa de gobierno para cada elección. En cambio, en Chile, no. Lo que hay es un programa del candidato presidencial. Entonces, no puedo analizar directamente partidos, y es uno de los problemas que tiene el Party Manifesto, que lo vamos a mencionar ellos más tarde, que recopila los programas de los partidos para analizarlo. Y hay datos que a veces no se encuentran. Por ejemplo, no he podido encontrar completo el programa de gobierno de Frei del año 64 y programas de gobierno que van más atrás. Entonces, a veces puede ser difícil de encontrar algunos datos. Ahora, en el caso de las redes sociales no es mucho más fácil, porque yo puedo hacer un web scraping de ellos y obtener la mayor cantidad de información. Después vienen los gaps en la información, y eso es claro, contengo algunos datos, pero otros se han perdido. Por ejemplo, dentro de los programas de gobierno es prácticamente imposible encontrar una serie de programas
políticos chilenos del pasado, el cura Pizarro, por ejemplo, algunos de Gladys Marín, anteriores. Entonces a veces se crean estos gaps donde, si yo quiero estudiar todos los candidatos que participaron en elecciones del 1993 en Chile, tengo la dificultad de que algunos de esos programas ya no existen. Después, complejidad de la selección. ¿Qué es lo que voy a seleccionar? Y eso, cuando la gente que hace análisis de Twitter se puede dar cuenta que a veces cuando los baja, hacen web scraping, hay datos que están resultados, son datos, Twitter que a veces se solapan uno sobre otro, están repetidos, etc. Entonces a veces nos cuesta un poco seleccionar qué es lo que voy a ver. Y los resultados son muy dependientes del método de análisis. Y eso se debe a la subjetividad. Y eso lo vamos a ir viendo directamente ahora cuando veamos las diferencias entre el análisis de contenido manual y el análisis de contenido automatizado. Hemos hablado mucho del análisis de contenido, pero todavía no sabemos lo que es. Bueno, el análisis de contenido es una técnica de investigación para la descripción objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación. Eso de Bernard Bergson, es un texto de más o menos 1950, y que es de teoría de la comunicación. Y de ahí es donde surge la noción misma del análisis de contenido. Y esto es interesante porque ya Bergson había puesto el énfasis en esta noción cuantitativa. Y eso con el deseo de ir conformando, cambiando estos datos en números para después realizar el análisis. Ahora, ¿se puede hacer análisis de contenido cualitativo? Sí, se puede hacer. Yo voy determinando ciertas características y lo podemos conversar después. Entonces, ¿qué es? Es una técnica para interpretar documentos, imágenes, declaraciones, etcétera, ¿cierto? Y parte de la base de que existe un contenido que está encerrado y debe ser conocido, o sea, hay algo que se expresa y no expresa. O sea, hay el mensaje denota una cosa y connota otra. Entonces, eso es uno de los aspectos importantes, donde qué es lo que yo quiero ver de eso. Y por eso es bien interesante el análisis de contenido, porque en sí es una técnica bastante exploratoria. Y ahí están los problemas sobre todo. Después tengo que convertirlo en otra cosa para buscar relaciones más bien de causalidad. Pero vamos a conversar eso luego también. Bueno, entonces combina elementos cualitativos, digamos, más subjetivos, como es definir qué tipo de categorías, y más cuantitativos, al determinar el número de la categoría y después analizarlo. Entonces partimos de que yo como individuo tengo ciertas subjetividades para ir seleccionando ciertos aspectos. Por ejemplo, voy a estudiar una noticia de un diario. ¿Qué voy a estudiar? Los titulares, voy a estudiar la bajada, que es el primer párrafo, voy a estudiar todo el artículo. Después, ¿cómo lo voy a analizar? Voy a ir analizando cada palabra, voy a analizar frases, voy a analizar párrafos, o voy a hacer un análisis holístico, como se hace en la mayor parte de los análisis, el análisis de contenido sobre discurso populista, que hace Kirk Hawkins, que son más bien un análisis holístico general y donde el codificador les va dando una categoría de 0, 1 o 2, si es que es más o menos populista. ¿Okay? Bien, entonces dentro de la metodología lo importante es qué vamos a analizar. Partimos con una lectura sistemática del texto, de la imagen, de los Twitter, etc. Y ahí vamos a ver qué es lo que queremos. Si vamos a estudiar el contenido mismo, que eso es lo que se hace generalmente dentro del análisis en teoría de la comunicación y los mass media. Estoy estudiando el mensaje, porque el análisis de contenido surgió, pues el mismo Bergson, como una forma simple de interpretar este método, este modelo de comunicación más simple de un emisor, un mensaje y un receptor. Que probablemente la gente que viene de periodismo lo conocerá. Entonces tengo un emisor y tengo un mensaje. Entonces lo interesante es estudiar ese mensaje que se da. Y ese emisor puede ser desde un medio de prensa dando una noticia a la persona, que sería el receptor, hasta un político dando un discurso en un acto masivo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces lo primero es estudiar el contenido. Después puedo estudiar ciertos elementos que se refieren al emisor del texto. Y eso es más lo que hace psicología política o programas como Profiler Plus, por ejemplo, que ellos ya se encargan de ver ciertos aspectos psicológicos dentro de. Y después, esos son los dos más importantes, o sea, el qué se comunica. Pero también puede ser análisis del cómo se comunica, que fue a partir del discurso ir asimilando
cuál sería como los discursos están preparados para gente distinta, distinto un discurso frente a una asociación de empresarios que un discurso frente a un sindicato, puedo ir determinando ciertos aspectos de del receptor. Pero eso es mucho más complejo de hacerlo. Puedo ver los códigos de lo que se utilizan, o sea, qué tipo de palabras estoy utilizando. Utilizar la palabra pueblo en la actualidad es equivalente a pueblos indígenas, y todo el mundo lo reconoce, pero si yo analizo el discurso de Salvador Allende, el pueblo era la clase trabajadora. Entonces, claro, ahí tenemos ciertos códigos que van cambiando en el tiempo. La noción de emprendimiento, por ejemplo, y la que se utiliza mucho ahora en Chile, por ejemplo, la igualdad o nociones como dignidad. Y después pueden estudiar los canales, el mismo mensaje transmitido a través de distintos medios. Pero eso es una cosa que se hace mucho más, se hace más dentro de la ingeniería. Entonces, está estudiando todas estas formas de transmisión de un mensaje a través de un canal. Bien, ¿cómo trabajo con esto? Y esto hay que ser bien específico, a pesar de una persona como yo, que soy mucho más positivista y trabajo más con los datos, en el análisis de contenido hay que ser bien específico con qué es lo que quiero, no tan específico como un diseño experimental, pero hay que tenerlo mucho en cuenta, porque es muy probable que yo me lance un análisis de contenido con una especie de idea, data talk to me, como decía Butler, uno de los creadores del British Electoral Survey, que es prácticamente como salir a pescar al mar y lanzo una red y agarro lo que sea. Y sobre eso después explico. Esa era la forma en que se enseñaba antes en metodología de un enfoque muy positivista. Ok, entonces lo que importante es qué es lo que yo estoy buscando. Y después vamos a ver algunos ejemplos de eso. ¿Por qué es importante? ¿Cuáles son, por ejemplo, preguntas? ¿Cuáles son los aspectos sociales más relevantes del discurso del presidente? ¿Son los textos escolares de historia fomentadora de nacionalismo? ¿Se ha informado, cómo han informado los medios de prensa sobre el plebiscito del 4 de septiembre? ¿Qué sentimientos están reflejados en la franja del apoyo y del rechazo? ¿Cómo han informado los medios de prensa en un caso de corrupción X? ¿Qué aspectos de la participación ciudadana se están fomentando en ciertos programas? ¿Cómo evolucionó el mensaje de los partidos de la franja en el tiempo? Etcétera, ¿cierto? ¿Qué aspectos positivos, negativos están presentes dentro de los principales hashtags de Twitter en la actualidad? Entonces, son muchos de los elementos que yo puedo ir estimando. Desde estudiar hasta los emojis, que se puede hacer también, hasta estudiar palabras, etcétera. Entonces, en ese sentido, si ustedes pueden ver prácticamente, yo me he orientado sobre todo, y esto es lo que hace mucho en análisis de contenido, a hipótesis de naturaleza más descriptiva. Bueno, vamos a llegar a eso, pero no establezco específicamente relaciones de causalidad. ¿Por qué? Porque para eso ya tengo que utilizar análisis de contenido con otra técnica, para ir viendo toda esta información de los medios, han informado de tal manera, y luego ir viendo, por ejemplo, la opinión pública de las personas a través de una encuesta. Y sobre eso hago un modelo econométrico y luego puedo. Entonces ahí puedo establecer una causalidad. Pero el análisis de contenido en sí es más descriptivo y nos sirve mucho, sobre todo, para data visualization, que ha adquirido mucha fama en el último tiempo en el análisis de datos cuantitativos en general. Entonces, planteo ciertos objetivos, descubrir diferencias de entre autores y medios de comunicación, actores y medios de comunicación, verificar el cumplimiento de objetivos, poner evidencia técnica de propaganda, identificar actitudes, variables, etcétera. Bueno, eso lo pueden ir viendo ustedes después. O sea, una hipótesis más bien muy general. Y luego voy determinando ciertos objetivos específicos, como se hace generalmente en todas las técnicas tradicionales, en el método científico en general, y luego llego a la hipótesis, que como dije, como el análisis de contenido es más bien exploratorio, el análisis de contenido en sí muchas veces no utiliza hipótesis, lo cual es un poco criticable, pero si yo quiero publicar un artículo, claro, utilizo un análisis de contenido para obtener información y después la meto en un análisis más complejo para que me permita buscar una hipótesis más de causalidad, ¿cierto? Pero en todo caso igual se pueden hacer hipótesis descriptivas, como dije anteriormente. Diario partidario de gobierno entregará más información sobre este que un diario de oposición. Ese es el clásico y se ha hecho en toda América Latina y en Inglaterra por años. Entonces yo sé que en el caso de los diarios británicos hay ciertos diarios que son más proclives hacia el Partido Laborista y otros que son más proclives al Partido Conservador, y sobre eso puedo ir viendo cómo se ha analizado una determinada noticia.
Y lo pueden ver también en los diarios chilenos. Soy un análisis, por ejemplo, de los primeros días de la protesta social, cuáles son los elementos y cómo se explicaban cada uno de esos. Entonces ahí puedo ir estableciendo. O al definir democracia, la gente daba importancia a criterios económicos que políticos. Entonces yo hago, por ejemplo, entrevistas a una serie de personas y que me hablan lo que ellos creen que es la democracia, y luego yo puedo codificar manualmente o automatizadamente eso. Y ahí puede ver si es que realmente la gente considera que la democracia es que todos tienen la democracia es la que permite que todos satisfagan sus necesidades básicas, o la democracia está vinculada a derechos políticos, libertad de expresión, etc. Luego viene la determinación del corpus, ¿cierto? ¿Qué es lo que voy a estudiar? Si estoy haciendo un análisis de Twitter, lo general es analizar cada uno de los tweets. Entonces, los Twitter, el corpus va a ser la cuenta de un candidato X, por ejemplo, o un hashtag determinado. Y sobre eso yo voy analizando cada uno de esos Twitter. Y esos Twitter, a la vez, van a ser la unidad de análisis. Si son muy extensos, se puede hacer un muestreo, pero en general y con los avances de la Big Data no se hace muestreo y simplemente analizamos los 25.000 tweets y ya. Lo mismo ocurre con los programas de gobierno, se analizan todos. Entonces, dadas las capacidades que tienen ahora los software actuales, yo simplemente utilizo todo y hago poco muestreo. Puedo hacer un muestreo para, por ejemplo, dentro de las codificaciones, y lo podemos mencionar después. La unidad de análisis es muy importante. Entonces le digo, en el caso de los tweets, la unidad de análisis es cada uno de los tweets. Pero eso es qué es lo que yo voy a analizar. Voy a analizar los titulares, los párrafos, las fotos, las frases. La gente que viene de periodismo sabe que hay una forma de la disposición de las fotos que tiene unas características. Yo puedo hacer análisis de contenido de imágenes, pero es muy complejo, lo podemos conversar después, porque para eso se puede hacer con algunos codificadores, pero lo ideal es simplemente utilizar inteligencia artificial. Bueno, y también se puede hacer análisis de contenido manual utilizando inteligencia artificial cuando tengo muchos códigos. El problema es lograr hacer un modelo que me permita clasificar con inteligencia artificial de una manera apropiada algo que uno haría de manera manual. ¿Ok? Bien. Y luego las categorías, ¿cierto? Las frases, las palabras, qué términos implican cooperación, competición, etc. Y sobre eso yo voy trabajando. Entonces yo quiero buscar cooperación. Entonces todas las ideas y palabras que signifiquen cooperación o frases que estén vinculadas a la relación de cooperación, ¿cierto? Entonces si yo tomo, por ejemplo, el programa de Joaquín Lavín de las primarias, ¿qué me voy a encontrar? Me voy a encontrar con un discurso que está lleno de ideas de hay que lograr la unión de los chilenos, cooperación, ¿cierto? Etcétera. Si analizo el discurso de Desbordes, por ejemplo, está muy orientado a la noción del regionalismo y dentro de una orientación muy específica acerca del regionalismo. Pero si analizo así, Chilibriones son programas de gobierno muy tradicionales, con una serie de políticas públicas y sus características, etcétera. Entonces, todo eso me permite ir viendo, analizando y luego categorizar cada uno de esos. Luego los clasifico. Y ahí vienen las distintas formas de clasificación que nosotros los vamos a ir viendo ahora. Me voy a apurar porque tengo poco tiempo. Yo había preparado una presentación de 2 horas más o menos. Bueno, entonces determino los objetivos, la hipótesis, determino la población que voy a utilizar o hago una muestra de ellas, si son demasiados, selecciono el corpus, la unidad, y luego, ¿cómo voy a trabajar? ¿Lo voy a hacer manual o lo voy a hacer computacionalmente? El más común, el que utilizábamos cuando era joven en la escuela de periodismo, era la codificación manual, ¿cierto? Un codificador usando un libro de códigos. Entonces yo voy a tener un documento X, un discurso, por ejemplo, y sobre esto voy a tener que ir clasificando cuántos de estos se refieren a elementos de la economía, política, cuánto es social, etcétera. Todo va a depender de los códigos que a mí me interesen, por ejemplo. O voy a ir analizando todos los discursos por ejemplo, de los líderes autoritarios frente a la ONU, y voy a ir viendo cuáles son lo que ellos más destacan. Y va dependiendo un poco del tema. Entonces ahí voy a buscar unos códigos que me vienen a destacar, por ejemplo, la defensa al autoritarismo, o si es que ellos hablan de democracia, etc. Entonces yo voy a hacerlo eso con código. Eso es como la forma tradicional, y muchos de los software hacen inicialmente ese tipo de análisis. Después vamos a ver un ejemplo. Entonces todo esto, pero igual gran parte de este análisis manual se puede hacer en papel o hasta en Excel.
Y eso es uno de los que más se usa y me permite ser bastante más específico en algunos aspectos. Ahora bien, ¿cuál es el problema? La reliability, o sea, la capacidad de reproducción. Entonces, yo tengo unas dos personas, generalmente cuando se codifica manualmente, entonces necesito al menos dos codificadores y luego tengo que hacer un índice de Integrated Agreement entre los dos. Generalmente la gente que hace teoría de la comunicación usa Krippendorf y los cientistas políticos utilizamos Cohen-Kappa. Y si tengo más codificadores Kappa-Flies, que son una ecuaciones relativamente simples para ir determinando el grado de proximidad que tienen los dos codificadores, en el sentido si están codificando de la misma manera, porque no hay nada más complejo. ¿Y por qué? Porque cada uno de los codificadores es subjetivo. Y ese es uno de los problemas que tiene. Ahora bien, el computacional, por el contrario, tiene una alta reliability, alta capacidad de reproducir el trabajo. ¿Por qué? Porque he hecho todo por un paquete automatizado y generalmente usando Big Data, ¿cierto? Entonces el software realiza el análisis y yo voy a hacer ¿cómo se llama? Un set seed cuando hago análisis más complejo, o sea, determino para evitar la variabilidad y entregando todos los resultados a través de se suben a GitHub o a cualquier otro de estos y los datos, Dataverse y todo, y lo puedo ir analizando. Y si yo los bajo, yo puedo tener una absoluta replicabilidad de los datos. Entonces, eso es uno de los beneficios que tiene el análisis automatizado. Y en segundo lugar, en la medida que uno domina las técnicas, puede trabajar más rápido, porque el análisis de codificación manual es bastante más complejo. Digamos que yo he ido evolucionando de la codificación manual a la automatizada en el tiempo. Vamos a ver el ejemplo clásico en ciencia política. Hay dos ejemplos clásicos de estas codificaciones manuales. Y para eso es el MARPOR, que es el Manifesto Project. El manifiesto lo que hace es toma todos los programas de gobierno de todas las democracias desarrolladas desde la Segunda Guerra Mundial en adelante. Y también se extendió a América Latina. Entonces, la característica que tiene es que se hace un análisis manual a partir de una serie de códigos de todos los programas de gobierno. Partiendo de la base de que cada programa de gobierno tiene una serie de ideas en política pública y que estas ideas en política pública son las que determinan la ideología de los partidos. Entonces, esa es la idea que está detrás. O sea, policy positions es lo que me determina la posición ideológica. ¿Okay? Ahora, se parte de la base que mucha gente nunca lee los programas de gobierno, pero ahí está. Entonces, y dentro de eso, yo asumo que existe dentro de cada una de estas policy positions, si yo las mezclo en conjunto, voy a ver que estas policy positions me van a dividir en el eje izquierda-derecha, que sería el super issue. ¿Okay? Entonces, algunas policy positions van a ser más de izquierda y otras más de derecha. Y sobre eso, yo voy a entrar a analizar y codificar cada uno de los programas. Esto ya lo mencioné, el top-down o bottom-up. Entonces, esa sería la noción de la ideología, ¿cierto? Las prioridades y posiciones en política pública. Bien, entonces el MARPOR o el Manifesto Project distingue entre categorías de derecha y categorías de izquierda. Entonces, aquí pueden ver algunos elementos que hacen que esto sea más complejo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Tomo el programa, lo divido en quasi-sentence. Quasi-sentence son ideas, son frases que representen una sola idea. En el caso de los programas de gobierno en inglés, generalmente, da las características del idioma, cada frase es una idea, en español no. Entonces yo digo, no, vamos a mejorar la salud y la educación, eso serían dos quasi-sentences, ¿ok? Entonces divido todo el programa en quasi-sentences, eso lo puedo hacer directamente en Excel, y luego lo califico según estas categorías. Entonces voy viendo, la idea es que todo el programa de gobierno dividido en quasi-sentence y lo califico en una serie de categorías que son mucho más que estas que están acá. Entonces, se habla del ejército, habla del positivo y negativo, se habla de la libertad de los derechos humanos, etc. Entonces, a partir de esto, yo hago el primer índice, que es un índice, como digo, de codificación manual. Todos estos puntos de derecha menos todos estos de izquierda.
Entonces todo esto me va a dar. ¿Y cómo lo hago? A través simplemente del porcentaje de porcentaje de todas las quasi-sentences que habla de ejército positivo, de libertad de los derechos humanos, autoridad pública, libre empresa, incentivo, etcétera, menos todo el porcentaje de discurso que hable de ejército negativo, antiimperialismo, paz, etcétera. Y en general todo esto es más o menos un 10, un 20% todo el programa. Y sobre eso, eso sería como la cosa general. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo se terminaron estas categorías? A través de un análisis factorial que se hizo hace 30 años atrás para los países de Europa. Entonces nos crea algunos problemas, que ha tenido muchos problemas para América Latina. Por ejemplo, decir que derecha, si yo digo ejército positivo en general, sí, ley y orden público de todas maneras, pero libertad y derechos humanos. En muchos países, como en Chile, libertad y derechos humanos no es una cosa de la derecha, sino más bien de la izquierda, ¿cierto? Y expansión de la educación es algo que aparece como muy de izquierda, cuando en realidad la expansión de la educación es algo que tienen tanto los partidos de derecha como el partido de izquierda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cambiar esto, y se han hecho una serie de propuestas de cambiar esto para América Latina, pero ¿cuál es el problema? Deja de ser comparado con los casos europeos. ¿Okay? Entonces, utilizando todo esto, uno puede hacer ciertas aproximaciones y analizando todo este eje izquierda-derecha, yo puedo determinar el posicionamiento espacial de ellos en un espacio unidimensional de izquierda a derecha de los candidatos en la última elección antes del autoritarismo y la primera elección desde el regreso a la democracia. Entonces, frente a eso, voy a poder ver que, por ejemplo, Allende era más a la izquierda, ¿cierto? Tomic, mucho más a la izquierda, y Alessandri era más a la derecha. En cambio, ahora, en las primeras elecciones, Errázuriz y Elwin y Vigi están bastante bien, bastante ubicados, digamos, Errázuriz salió un poco más a la izquierda, Elwin un poco más a la izquierda, pero mucho menos. Si yo lo vinculo y lo subo a un espacio bidimensional con economía planificada, por ejemplo, y libre mercado, aquí tengo un posicionamiento bidimensional de eso. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo principalmente? Buscando visualizaciones. Ahora, yo puedo utilizar a partir de cada una de estas cifras, y esto lo puedo incorporar después en un modelo de regresiones, por ejemplo, para hacer algo un poco más complejo, ¿cierto? Pero ya este tipo de información ya no lo tengo, porque si yo le pido a la gente, ¿dónde ubicarías tú a Tomic, Allende, Alessandro? Mucha gente va a tender a ubicar en el absoluto extremo a los que sean más contrarios a sí mismos, que es lo que ocurre generalmente en el caso de las diferencias que existen entre analizar gran parte de los textos y cuál es la percepción que tiene la gente, o la misma percepción que tienen los informantes clave en algunos casos. Cuando uno le pregunta al informante clave cuáles son las posiciones de qué tan verde son los determinados partidos de América Latina, entonces tienden a tener una posición. Pero si yo analizo los programas de gobierno o las declaraciones de principio de esos partidos verdes, no va a ser tan verde como sería la percepción que tiene uno. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo distintas formas de ir midiendo posicionamiento espacial y luego busco la forma de unirlas todas ellas para encontrar algo. Bien, aquí hay parte del índice que se ha hecho, no se ha hecho todavía la codificación para el año pasado, pero esta es la clasificación usando el índice. Entonces aquí tenemos a la derecha, en el caso chileno, como podemos ver, una tendencia mucho más fuerte hacia el centro. La concertación está acá, está en azul, y en amarillo el votante medio, ¿cierto? Pero ¿cuál es el problema que tiene este tipo de codificaciones? Miren acá. Evelyn Matei, el 2013, es mucho más de derecha, mucho más de izquierda que Michelle Bachelet, lo cual no lo cree nadie. ¿Y eso por qué? Porque Evelyn Matei le dio más importancia, los dos le dieron, casi todos los programas tienen más de un 40% en educación, pero Evelyn Matei subió un poco más de ese 40%. Entonces, y eso la posicionó inmediatamente como más de izquierda. Entonces ahí vienen algún tipo de este tipo de problemas en el caso de estas codificaciones manuales, ¿cierto? Hay algunas cosas que son un poco complejas. Entonces, ¿qué es lo que se puede hacer frente a eso? Bueno, ustedes siempre saben lo que se llama vulgarmente el torturar los datos. Se pueden hacer algún tipo de cambio a partir del porcentaje de coeficiente, etcétera. Entonces yo puedo hacer esta misma representación de una manera más lógica. Ya no estoy diciendo que Evelyn Matei era más de izquierda que Michelle Bachelet, sino que los dos eran suficientemente de izquierda. Entonces esto yo puedo hacer un tipo de control. ¿Ok? Y aquí hay un trabajo que
que he hecho con un par de colegas que he ido rebotando de revista en revista, y que es el índice de aperturismo y aislacionismo. Sobre eso yo puedo ir terminando ciertas categorías de más aperturismo, más aislacionismo en política exterior, y cómo esto es representado como un eje más, un nicho más en la competencia electoral. Y se puede ver, claro, que aquí la concertación era mucho más aperturista, casi siempre ha sido mucho más aperturista que la derecha en el tiempo. Bien, existe otro método que es el Comparative Policy, Comparative Agenda. Lo pueden buscar, en que eso se utiliza más en políticas públicas. El Comparative Agenda lo que hace es analizar también con uno de estos códigos, también con dos codificadores, haciendo esta medida de Integrated Agreement, políticas públicas. Entonces son un código de distintos tipos de políticas públicas que se pueden ir haciendo, pero sin entregarle una direccionalidad. Nosotros vimos que el MARPOC tenía, por ejemplo, ejército positivo, ortodoxia económica positiva, ortodoxia económica negativa, marxismo positivo, marxismo negativo. Hay una serie de otros elementos que están vinculados, pero el Comparative Agenda es solamente política pública. Entonces, no me permite ver la direccionalidad, pero me permite ir determinando qué tan importante ha sido dentro de la agenda. Entonces, esto es el modelo de Frank Baumgartner y Brian Jones, que está vinculado a la teoría del equilibrio puntuado en políticas públicas, y se ha hecho en varios países del mundo para ir analizando sobre todo cómo ha ido variando la agenda. Y para eso se analiza una serie de agendas. Ustedes buscan Comparative Agenda Project, lo pueden encontrar. Yo he trabajado también ese Political Agenda. Bien. Vamos a lo otro que es los procedimientos automatizados, ¿cierto? Entonces, vamos a utilizar el procedimiento automatizado. Generalmente trabajan con el sistema que se llama el Bag of Words, las bolsas de palabras. O sea, vamos a estimar posiciones de política pública, vamos a ir estudiando cercanías, vamos a ir estudiando qué es el contenido que manifiesto y el contenido latente que tiene un discurso, los Twitter en general, a través de palabras. Pero puedo ampliarlo también a frases, pero tradicionalmente se analizaba solamente palabras. Es mucho más fácil, me permite trabajar con muchos datos y sin moverme de la casa, puedo ir recolectando todos los Twitter, analizarlos y luego meterlos en un software y empezar a analizar. Entonces tiene mucha validez externa, o sea, la interna de medir lo que quiero medir, pero también externa sobre la capacidad de generalización y también sobre la capacidad de reproductividad, ¿cierto? Entonces tiene otra persona que haga lo mismo va a llegar al mismo resultado. ¿Por qué ocurre esto? Porque hubo un caso específico para las elecciones de 1999, por ejemplo, que se hicieron análisis de contenido de los medios de prensa, entre ellos de Televisión Nacional, y se había mostrado que Televisión Nacional está informando más acerca de Lavín que de Lagos. Pero después vino otro análisis de contenido y dijo no, que era al revés. Entonces, ¿qué pasaba? Claro, porque ahí está la subjetividad de cómo yo voy a interpretar lo que es informar sobre. Y sobre todo si estoy viendo qué cosa es positiva o qué cosa es negativa. Esto me parece neutro, me parece a favor o me parece en contra. Entonces, claro, lo ideal es utilizar la mayor cantidad de codificadores y para después ver directamente cuál sería la gran mayoría de ellos que lo está codificando, pero eso es un costo de dinero y de tiempo bastante grande. Entonces, muchas veces se ha preferido trabajar con este análisis de contenido automatizado. ¿Okay? Entonces, lo que usamos algoritmos que hacen conseguir textos con diccionarios de codificación, por ejemplo. Y esa es una de las primeras formas, el uso de diccionario, que lo vamos a ver luego. El uso de diccionario quiere decir, tengo estas palabras, todas estas palabras me van a representar populismo. Búscame estas palabras en los textos. Y sobre eso, a partir de una serie de textos, yo puedo ir determinando. Se utiliza mucho en el análisis de sentimiento. Y para eso ustedes se meten en la web para encontrar montones de páginas que ofrecen análisis de sentimiento y ustedes mismos lo pueden hacer y ya no es necesario tener un software para hacerlo, aunque se puede hacer con un software también. Entonces, análisis de sentimientos de páginas. Y a partir de una serie de textos, y generalmente se utilizan palabras también para ir determinando este análisis de sentimiento. Y eso ha proliferado mucho en la web y se ofrecen sobre eso. Bien, entonces nosotros generalmente analizamos palabras y buscamos ciertas similitudes. Todo esto nos lleva a el procesamiento del lenguaje natural, ¿cierto? Entonces, y eso es lo que estamos haciendo. Un procesamiento del lenguaje natural que se asemeja mucho
análisis de los textos. Entonces, es data mining también. Entonces, y esto está muy vinculado con la lingüística. De hecho, surgió mucho en los análisis más de lingüística, pero implica lingüística con inteligencia artificial e informática. Ahora, inteligencia artificial para un caso específico, pero más bien Big Data, ¿cierto? Entonces, ¿y se utiliza para qué? Para ver la vinculación entre los seres humanos y entre el lenguaje de los seres humanos y las computadoras. ¿Cómo logro que las computadoras procesen gran cantidad de datos de lenguaje natural? Entonces, eso es lo que hacen estos enfoques de análisis automatizado. También lo hacen en análisis manual, pero automatizado me permite trabajar con mayor cantidad de datos. O sea, estoy convirtiendo textos en datos. Por eso se llama text as data generalmente. ¿Okay? Entonces, el objetivo que tiene este Natural Language Processing es que el objetivo de una computadora capaz de comprender los textos y palabras habladas de la misma manera que los seres humanos. Y esto no es algo nuevo. Se hace mucho para detención de spam. Esto es lo que hace el Google Translate que ustedes probablemente han utilizado, o Linge, que también es el equivalente, ¿cierto? Linge y Google Translate permiten unas traducciones bastante comunes, o estos pequeños traductores donde una persona dice una frase y me la traduce a otro idioma. El Siri, ¿cierto? Para los que tienen Apple, el teléfono, ¿cierto? Es un virtual agent que Siri les va diciendo los datos, etc. Son los virtual agents, los chatbots, como Siri pero con escrito, el sentiment analysis para sumarizar textos, etc. Entonces todo eso está muy vinculado. O sea, este análisis de contenido automatizado forma parte del procesamiento natural del lenguaje, que lo pueden ir viendo. Como he dicho, ¿por qué la lingüística? Porque aquí tenemos algunos datos, se utilizó mucho para este tipo de cosas. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis lingüístico, son todas las obras de William Shakespeare, y cómo algunas se aproximan a otras. Esto es un dendrograma. Un dendrograma depende mucho de cuál es la ecuación que estoy usando para calcular, pero me mide similitudes. De una vista más simple, esto sería parecido a un análisis de clúster. Entonces, en el cluster análisis, ¿qué es lo que hacen ustedes? Ustedes toman una serie de las unidades de análisis y las van agrupando según cercanía. Entonces, aquí me permite la obra de Shakespeare agrupármela en 3 grandes grupos. Y esto a partir simplemente de todos los textos. Entonces, eso se hace mucho en la actualidad. No sé si se acuerdan ustedes, durante la época de Trump hubo un supuesto alto personero del gobierno de Trump que hizo unas declaraciones en contra de Trump. Entonces, inmediatamente se aplicaron todos estos análisis de texto para tratar de determinar las probabilidades que quién lo había hecho. En la actualidad todo esto se hace con mucha rapidez y teniendo los datos con un simple computador lo puede hacer cualquier persona. ¿Okay? No sé si ustedes conocen la historia de Luna Bomber. El Luna Bomber era un terrorista que colocaba bombas en Estados Unidos y enviaba unos manifiestos a los diarios. Se demoraron muchos años en encontrarlo y en esa época, ¿qué es lo que se hacía? Se les decía, miren, estos son los textos de Luna Bomber, habían sido publicados en el New York Times. Entonces, ¿usted lo reconoce? Bueno, todo eso es que se demoraron años. Ahora el Luna Bomber con la web, en 5 minutos lo tenemos preso. Y si es que no está en la web, se pueden ir colectando toda la cantidad de información. ¿Por qué? Por esta cantidad de Big Data me permite este análisis de texto con mucha rapidez. ¿Ok? Bien. Entonces, los procedimientos automatizados usamos a palabras como data, ¿cierto? Y al hacer esto ya podemos recurrir a métodos econométricos tradicionales, ¿cierto? Ahora, hay distintas formas, la mayor parte son para clasificarlos y para ir explorando los datos, las categorías, etc. Y luego ya podemos ir haciendo cosas más complejas como escalamiento. Pero como les dije, un análisis netamente causal con textos todavía están, bueno, hay algunos, pero todavía están muy en barbecho. Y se pueden hacer todavía otras cosas mezclándolo directamente haciendo análisis cuantitativo. Bueno, para los jóvenes que no saben de esto, ¿cuáles son los software más clásicos de esto? Magda, Envivo y WordStat, que es de Provalis. Magda y Envivo son los más comunes de todo y ya pueden hacer prácticamente todo lo que estamos viendo acá. Y WordStat lo mismo.
La diferencia es que Magda es más popular en Europa, en vivo es más popular en Estados Unidos y WordStat es más caro. Entonces eso hace más o menos donde usa cada uno de ellos. Ahora existen muchos otros. Hay alguna gente que usa Trusty, pero Trusty es más bien cualitativo, no me permite este manejo cuanti más sofisticado que podría tener esto. Pero esto es generalmente para los alumnos que lo pueden empezar a utilizar. Ahora, para hacer cosas más complejas ya es mucho mejor hacer análisis de texto en R o en Python. Pero en R está más desarrollado, en Python recién se está empezando a desarrollar con fuerza, y Python me ayuda a hacer mejor el web scraping, pero los análisis todavía le falta un poco, pues la mayor parte de los politólogos usamos R para hacer análisis de texto. Pero aquí es bueno verlo porque a veces uno le quiere enseñar a los alumnos, tal vez uno de estos paquetes sería lo ideal. Entonces, gran parte de estos paquetes no hacen esto. Se fijan, aquí tenemos un ejemplo de Magda, y este es el ejemplo clásico, que esto también lo hace software como Atracti, y lo pueden hacer ustedes ni siquiera con un software, lo pueden hacer a mano. Tienen en este caso, una entrevista y van determinando ciertas frases y las van asignando a un código determinado. Entonces, eso lo pueden hacer ustedes igual dentro de un mismo Word, o copio cada una de estas frases o el texto entero dentro de Excel y le voy poniendo un código al lado. Entonces, esa es como la forma más simple, ¿cierto? Y eso es lo primero. Esto sería ya el análisis más bien cual y propiamente tal. Pero después con estos software se pueden ir haciendo otras cosas. Esto es lo mismo que mostramos con el análisis este es WordStat de Provalis. El análisis que usamos, que vimos con los textos de William Shakespeare, ¿cierto? Aquí yo estoy buscando, esto se llama un dendograma. Dendograma era como hace 5 o 10 años atrás la forma tradicional de trabajar. Un alumno que dirigió una tesis que hizo un análisis del discurso de Obama y el discurso de Bush hacia Oriente Medio utilizando dendogramas. ¿Qué me permite estos dendogramas? Me está estableciendo cercanía, ¿cierto? Miren aquí, por ejemplo, Base Carbon Emission Reduce, está claro que está vinculado con la reducción de contaminación, ¿cierto? Economía global, warming, foreign policy, oil, gas, car, etc. Entonces todo esto me permite ir estableciendo, y ya tengo una idea de ir seleccionando cada uno de los discursos en ciertos tópicos específicos. Yo tengo un artículo que no he terminado de analizando el discurso en el exterior de Sebastián Piñera después del primer gobierno, de los 2 primeros años. Estaba muy centrado al caso de los 33 y del terremoto. Entonces, frente a eso, yo pude ir determinando ciertas características en el discurso y cómo están expresados, incluso ideas de cuál era la versión de desarrollo económico que tenía Piñera, etc. Entonces, me permite hacer estas cosas. Esto lo puede hacer cualquier. Ahora, hay muchos otros software en la web que también lo pueden hacer. Aquí me pueden ver las categorías, las palabras, etc. No voy a ir apurando un poco. Acá están nubes de palabras, aquí por ejemplo, contar categorías, etcétera. O sea, prácticamente todos estos software me permiten hacer esto, y muy bonito, como pueden ver ustedes. Esta es otra forma de ir vinculando, que inmigración se junta con gente, o sea, voy vinculando palabras. Hago una especie como de redes neuronales, pero primitivas, muy simple. Siempre es mejor trabajar en red en este caso. Y esto se hace directamente con programas. Aquí yo hice un trabajo también así, usando un programa que se llama Boyan Tools, que me permitía hacer acercamientos. Y esto era para medir cómo se investigaba a los migrantes en los distintos diarios. Esto en el caso de las últimas noticias. Y esto es una forma de cercanía bastante simple. Entonces me determinaba inmigrantes, está vinculado a haitiano, venezolano, y a ciertas palabras que están vinculadas sobre eso. Entonces generalmente eran muy dependientes del año de cobertura. Este es un trabajo que hice en el 2018. Los venezolanos están vinculados, por ejemplo, a Baquedano, porque habían estado una manifestación así, cuando los venezolanos recién estaban llegando, entonces armaron, y la noción de festejo muy fuerte. Haitiano, cuenta Matei, que había hablado sobre ello, etc. Bueno, términos Berry también nos permite hacer lo mismo, y en la tercera, en cambio, tenía migrantes Chile Gobierno, más vinculado con ONU, migratoria, política, etc. Pero en cambio, el diario de Antofagasta, por ejemplo, sobre los colombianos, pueden ver colombianos, expulsieron Antofagasta, o gobierno, homicidio, realizó acusan, calama, extranjero. Claro, o sea, la percepción del diario de Antofagasta hacia los colombianos era bastante distinta a la de otros, ¿cierto? Eso se puede hacer. Otra cosa que se puede hacer son los topic models, que esto es bien interesante, pero tiene unos problemas. Los topic models, así como el dendograma es un análisis de clúster,
de datos de texto. El topic model es una especie de análisis factorial de datos de texto. Entonces me determina ciertos tópicos que serían como equivalentes a factor. Y sobre eso yo puedo ir determinando cuáles son las características que tiene cada uno de ellos. ¿Okay? Entonces, a partir de estos tópicos voy a ir viendo. Lo normal es trabajar con 6 a 8 tópicos que traten de agruparnos todos. Entonces, aquí en este caso, que lo saqué de la web, se está realizando con 20 tópicos. Yo hice un trabajo con un alumno con una tesis de maestría que analizamos los Twitter de Evo Morales con topic models. Entonces ahí determinamos algunos de los aspectos que estaban en todos los Twitter, dentro de todo el periodo de Evo Morales, qué era lo que estaba en los topic models. Muchos de los topics más pequeños son muy dependientes de la temporalidad, pero había una serie de aspectos, por ejemplo, centrados hacia la política interna, hacia la política exterior, etc. Entonces los topic models es como el factorial. Y todo eso son datos que me permiten ir trabajando. Bien, esos son los software que ustedes le pueden comprar para enseñarle a su alumno o simplemente dar un paso más adelante y directamente empezar a trabajar con un lenguaje de programación y hacer análisis de texto. Yo trabajo, como había señalado, con R y utilizo sobre todo Quantity.tm y unos 3 o 4 programas más que funcionan dentro del espacio de R y sobre todo y puedo ir analizando palabras. Y lo que tengo acá son una serie de una base de datos que son una serie de países de derecha y una serie de países de izquierda. ¿Okay? Estas son mis unidades de análisis y estos son sus declaraciones de principios. ¿De acuerdo? Estos países de derecha son todos los que forman parte de esta unión de partidos de América Latina y los partidos de izquierda son solamente aquellos que forman parte de la Internacional Socialista. Por eso voy a agregar más datos porque no me dio con todo esto, son todavía muy pocos datos para poderlo analizar. Pero quería una cosa más bien estructurada en el sentido de que ellos aceptan toda la normativa de la Internacional Socialista y esta es la normativa generales de nuestro partido, entonces los puedo orientar y mezclarlo. Entonces, a partir de esto, uno puede ir haciendo análisis. Por ejemplo, quiero ver cómo los partidos de derecha e izquierda ven la noción de igualdad. Entonces, yo puedo empezar a buscar nuevamente, investigar con lo que se llama Keyword in Context, el KeyWik, y yo voy determinando dentro de cada uno de estos declaraciones de principios cómo utiliza la noción de igualdad, por ejemplo, ¿cierto? Y entonces voy a decir aspecto de la educación, la igualdad, freedom, solidaridad, igualdad, etc. Y voy viendo el punto de izquierda, social, política, cultural, igualdad. Entonces aquí voy ir viendo las características de cada uno de los partidos. Después aquí hice lo mismo, pero con otro, y dije ya, ¿cuánto es Marx? Marxismo. Todo lo que significa Marx con ese asterisco significa que es una palabra compuesta. Marxism. Está en inglés, ¿por qué? Porque yo lo había hecho para hacer otra cosa, que es estaba estudiando valores morales, que era otro trabajo, y estoy usando el mismo dato para hacer esta explicación, y lo traduje todo al inglés. Y la característica que tiene cuando yo trabajo con Bag of Word es que yo puedo traducir, pero como trabajo son con palabras, y hay una serie de estudios que me muestran que el Google Translate y el Lingue son bastante buenos, entonces no cambia mucho el análisis, entonces puedo hacer traducción en inglés, entonces puedo traducir una serie de textos de distintos idiomas, todos al inglés, gracias a que trabajo con bolsas de palabras, porque no voy a cambiar la intencionalidad de la frase, porque son las palabras, tal vez si fuera la frase se va a cambiar, pero al ser la palabra me sirve, entonces aquí veo cómo se va viendo la noción de marxismo, etcétera, y son todos partidos de derecha, excepto de izquierda, ¿cierto? Que el Partido Socialista de Chile, la interpretación de la realidad crucial, marxismo, enriquece, bueno, etcétera. Bueno, esos son los... Ya, esos son los elementos. Después yo trabajo con estos de Document Feature Matrix, donde se van formando las características cada uno de estos y me sirve para ir preparando el análisis. Entonces se pueden hacer word cloud, es decir, trabajos de palabra, estos son con todos los partidos, no alcanza a hacer uno para la derecha y uno para la izquierda, pero en realidad estas son cosas simplemente figurativas que son interesantes. Ahora, como pueden ver, este gráfico de R es bastante más feo que los gráficos que vimos con Magda o con Provalis o con Vivo detrás. Entonces, claro, si uno está trabajando de manera más, si quiere trabajar para una empresa, el gobierno, tal vez, claro, los gráficos que entregan estos software de pago son mucho más bonitos que los que voy a obtener en R, pero claro, esto tiene una replicabilidad y me permite hacer cosas mucho más complejas, ¿cierto? Entonces aquí puedo estudiar la similitud y diferencia entre textos. Esto es lo que, por ejemplo, se sirvió para determinar, esto es el coseno. El coseno. Hay varias otras técnicas
diferencia euclidiana y varios otros, pero este es el coseno. Con esto fue lo que se descubrió a esa persona que había mencionado antes del gobierno de Trump, que había dicho unas palabras en contra de, a través de este tipo de análisis. Ahora, en general, los análisis, incluso yo analizo el discurso de Obama de un año a otro, siempre lo más alto es más o menos 0,5. Entonces, sobre esto yo podría decir, el Partido Demócrata de Derecha brasileño es muy parecido a la Arena de El Salvador en sus declaraciones de principio. Todo ese tipo de aspectos. Vean ustedes las capacidades que tiene esto para ir analizando miles de cosas al mismo tiempo. Esto es solamente un pedazo de la análisis. Bien, como ya estamos un poco en la hora, vamos a pasar. Hay más cosas, tenía aquí el mismo R para mostrarle algunos elementos, pero vamos a algo un poco más complicado. Vamos con WordScore. Ya, estas son las cosas, el tipo de cosas que se hace solamente en R o en Python y no lo pueden hacer en los otros tipos. Bueno, lo están incorporando de a poco en los otros software, que son ya los análisis. Este análisis de textos unidimensional, ¿cierto? Escalamiento de texto unidimensional. WordScore y WordFetch son dos formas de buscar análisis tomando palabras y para ir viendo cuál es la idea. Voy a tomar una serie de textos y a partir de las cercanías, de las frecuencias del uso de palabras, de las palabras y su repetición en los dos textos, voy a crear una matriz de probabilidades condicionales, ¿cierto? Donde cada palabra tiene una probabilidad que se trate en uno de estos textos de referencia. Y a partir de esta frecuencia del uso de palabras, yo voy a ir determinando frecuencias relativas al uso de palabras y voy a ir determinando proximidades o diferencias dentro de cada uno de ellos. Existen dos técnicas clásicas, uno es WordScore y el otro es WordFetch. WordScore tiene una característica que yo tengo que determinar cuáles serían los casos extremos. Entonces aquí asumimos que estamos estudiando izquierda y derecha. Entonces tengo que ver cuál sería el más de izquierda y cuál sería el más de derecha. Y frente a eso me arroja que, por ejemplo, para elecciones 2017, no alcancé a terminarlo para esta elección, pero para el 2017 tengo acá, por ejemplo, Artés, que sería el mucho más a la izquierda, y Kast el más a la derecha, lo cual tiene una lógica. ¿Se fijan? Más o menos lo mismo que se pudo haber hecho con el análisis tomando el Marpor en el eje izquierda-derecha, yo lo tengo acá. Ahora, las diferencias que existen entre esto y cada uno de estos puntos no es exactamente igual a la otra, pero me va a servir para ir haciendo el análisis. Entonces puedo ir comparando tablas y visualizaciones. Bueno, esto es parte del análisis. Después el otro WordFetch, que la característica de WordFetch usa el escalamiento de Poisson y también las palabras como texto, y utilizo esta ambición de probabilidad con el mismo esquema, pero sin determinar extremos. Bueno, esta es parte de las explicaciones, y yo no estoy determinando los extremos, ¿ok? Pero aquí me está diciendo Kast es el más a la derecha, pero aquí me salió Sánchez el más a la izquierda. Esta es parte del... Y lo puedo ir haciendo así, entonces puedo ir determinando posicionamientos espaciales a través de textos. ¿Por qué esto es interesante? Porque lo puedo ir comparando después con otro tipo de posicionamientos espaciales, o hacerlo algo más complicado, lo puedo ir haciendo mezclando introduciendo a una ecuación, a una regresión, por ejemplo. Bueno, esto es lo mismo que tenía con los datos. Aquí hice el escalamiento con WordFetch, ¿cierto? De todos los partidos de izquierda y derecha que tengo, esos 30 y tantos, no me acuerdo cuánto eran, 39 partidos más o menos, todos los que forman parte de esta asociación de partidos de centro-derecha de América Latina y todos los partidos de América Latina que forman parte de la Internacional Socialista, tengo un posicionamiento espacial. Y para eso muestra que el partido más derecha, el Partido Unión Nacional Guatemalteco, que está acá. Y eso es súper interesante porque analizando los valores morales a través de un diccionario de palabras, también me arrojaba que era el partido más a la derecha. Y utilizando, no era un posicionamiento así de este modo, sino era un posicionamiento acerca de qué tipo de valores defendían, que es otra forma de verlo y eso lo construí a través de un diccionario. Y aquí tengo otra vez nuevamente el posicionamiento. ¿Se fijan? Todos estos datos ya los puedo utilizar dentro de una ecuación para hacer un análisis más complejo. Entonces, ¿cuáles son los problemas que tienen todo este tipo de análisis? Tanto el manual como el automatizado, es que son muy dependientes de los textos, de las palabras, de las validaciones, etc. Pero, claro, el automatizado en cierta medida me permite mejor replicabilidad. Pero en algunos casos
Si quiero hacer un análisis más complejo, tal vez es mejor hacerlo de manera manual, en el sentido que estoy estableciendo ciertas palabras. ¿Qué ha pasado? En el Policy Agenda, que se hace de manera manual, en Lexicoder, que es otro tipo de software para analizar el texto, se hizo en Lexicoder una especie de diccionario para ir analizando, y en realidad dio resultados, pero no fueron tan buenos como los que dio el resultado manual. Entonces hay muchas veces que es mejor hacerlo manual. Ahora, cuando son muchos datos, siempre es mejor hacer con la inteligencia artificial, enseñar al computador a partir de una serie de codificaciones hechas manuales, para que él codifique y termine de codificar cada uno de los textos. Pero para eso hay que saber bastante, ¿cierto? ¿Cuál es el conflicto que tiene mucho de esto? Es esto que está acá. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no a mi hermano Luis, tampoco jamás se pagará la cuenta al sastre, nunca en ningún modo para los jesuitas, todo lo dicho es mi deseo. La intencionalidad de la frase cambia según las comas que ponga, ¿cierto? Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, coma, no a mi hermano Luis. Dejo mis bienes a mi sobrino Juan, no, etc. Entonces hay una serie de elementos que son súper interesantes, pero que todavía este tipo de cosas se pueden ir mejorando y con el tiempo, y tal vez el manual en ese caso sigue siendo más útil. Bien, preguntas, comentarios, ideas, lo que quieran. Discúlpenlo rápido, fue todo muy simple. Si alguien quiere aprender estas codificaciones, como ustedes saben, en la actualidad YouTube le enseña de todo, así que no hay, pueden ir viendo, todo eso se puede ir aprendiendo prácticamente online. Yo lo aprendí todo por mí mismo, así que no hay software en la web, están todos los códigos, así que muy sencillo. Profe, yo ¿Sí? tengo un par de consultas. Sí. Pero muy buena su presentación, muchas gracias. Y quedé como muy pendiente de cómo desarrollar un análisis de contenido a partir del análisis de imagen. Ok. O sea, supongo que como a primera impresión uno debería estimar que un análisis como más manual debería ser, no sé si más preciso, pero al menos mejor que un análisis como de inteligencia artificial, pero usted dijo que era lo contrario. No, el análisis de imágenes con inteligencia artificial. Imagínate, si tú quieres enseñarle a la inteligencia artificial que te reconozca los números del 1 al 9, ¿qué tienes que hacer? Enseñarle que el 1 puede ser 1 con un palito aquí, puede ser 1 por abajo, puede ser una serie de cosas, entonces son una serie de conformaciones. Imagínate eso, cómo hacerlo con una noción de imagen, que me determine, por ejemplo, dónde está el... Hay cosas que son más fáciles. Yo quiero determinar, por ejemplo, dónde está el punto de fuga. No sé si han visto todo el análisis de imagen. El análisis de imagen, cuando uno ve, siempre hay la teoría de los puntos de fuga, dónde están orientados las vistas. Entonces, yo estoy mirando hacia arriba, por ejemplo, propaganda de francesa de Mitterrand mirando así, y después se la copiaba a Frey, ¿cierto? Desde el punto de fuga hacia arriba, la noción hacia arriba, estoy mirando hacia el espacio. ¿Cómo voy determinando ese elemento? La noción de punto de fuga puede ser más fácil de determinar porque solamente tengo que ir estimando dónde están las líneas, ¿no es cierto? Entonces aquí yo podría ir determinando a partir de mí que, a pesar de que esto no están, las líneas están detrás, entonces hay un punto de fuga que es un poco a mi cara porque estoy en el centro, es más fácil, ¿de acuerdo? Ya, pero ¿cómo interpreto un león? O el ejemplo clásico es cómo interpreto un perrito y un muffin. No sé si han visto eso. Corre en todas partes. Es un ejemplo clásico de inteligencia artificial. Donde un muffin, entonces de arándano, puede ser un perrito en muchos de los casos. Entonces tengo que enseñarle todo eso. Yo no hago eso, lo intenté hacer una vez con teníamos 50.000 noticias y empecé a trabajar a hacerlo, llevaba como un mes perdido, y las personas habían codificado 20.000, y con eso más o menos servía para tratar de hacer seguí lo que estaban haciendo los estudiantes, terminaron las 50.000 y yo todavía no lograba a pasar del paso 1 de ese modelo. Entonces es muy complicado, se requiere gente con más experiencia para hacerlo. Pero en ese caso, claro, muy sencillo, yo determino. Entonces, a partir de una serie de cosas que yo codifiqué manualmente, yo le voy enseñando al computador a que reconozca esas frases a partir de las anteriores. Así como yo buscaba una noción de cercanía con esta distancia euclidiana o del coseno,
yo le voy a enseñar al computador que a partir de esto determine que estos patrones y bajo estas palabras está clasificado de tal manera. Y lo empiezo a hacer. Y luego voy, y no funciona, lo voy haciendo nuevo, y lo voy haciendo nuevo, y lo voy haciendo nuevo. Y así es como se hace con imágenes. ¿Cuál es la forma más simple de hacerlo? Que algunas personas que me digan directamente qué es lo que ellos están viendo. Pero se puede hacer por imagen y demás, pero es complejo, pero se puede hacer. Todavía me acuerdo que había alguna gente que decía, nunca vamos a hacer análisis de contenido de imágenes. No, hace 10, 20 años atrás, pero la verdad es que sí se puede. De hecho, lo que pasa es la subjetividad. De hecho, mi primer análisis de contenido que yo hice personalmente fue de los cuadros de Gauguin. Fue estupendo, me entretuve mucho, pero era de una subjetividad máxima. Pero, o sea, ya, entiendo que en la actualidad estamos, supongo que como el análisis de contenido de imágenes es como muy incipiente, No, pero... existe, no, y es grande. Todavía está. Ah, Lo que ya, pasa es perfecto, que no lo hacemos perfecto. los politólogos, lo hacen los ingenieros. O sea, pero perfectamente se podría hacer una investigación, no sé, relacionada con las fotos que se sacan los candidatos y las suben a Absolutamente, Twitter. sí, claro que sí. Perfecto. Ya, Claro o que sí. sea, Lo que pasa es que en ese sentido es más sencillo, es mejor que tú los conviertas eso en, ¿cómo se llama? Y haga una especie como de diseño experimental acerca de eso y les va presentando algunas fotos a algunas personas y luego va viendo cómo los van interpretando y sobre eso podría ver el efecto y eso sería mucho más rápido. No tan claro. fácil, pero es mucho más rápido, ¿te fijas? ¿Cómo se llama? Las viñetas, con estos estudios de viñetas. Puedes hacerlo de esa manera. Ahora, si tú quieres que, claro, ahora los grandes sistemas hacen por ejemplo, claro, esta materia de espionaje u otro, sí, tú necesitas ir buscando imágenes y elementos y todo eso. Eso se hace con todas estas lecturas que también está del lenguaje, de estas lecturas de texto, que lo han visto probablemente, de rostros, ¿cierto? Donde a veces se ven las películas actuales, donde se van viendo los rostros y sobre la cercanía o lo que usted encuentra de la cercanía de los ojos con la oreja, le va determinando una determinada pluralidad y va reduciendo hasta que llega a la persona que está buscando. ¿Cierto? Lo han visto. Es una cosa que se hace, que eso lo hace el ingeniero. Que se puede hacer también dentro de las imágenes, se puede hacer. Pero yo no lo he hecho nunca y me voy a jubilar probablemente y no creo que lo alcance a hacerlo. Se los dejo a ustedes, los jóvenes, para que lo hagan. Bueno, esa era mi pregunta por lo menos. Está Gracias. levantada, Andrés tiene levantada la mano. Andrés, ¿qué tal? Ahí sí. Profesor López, gracias por la presentación. Gracias, Gonzalo. Yo tenía una pregunta. Eh, yo utilicé, Miguel Ángel, el CAP de Baumgartner y Jones, las categorías, digamos, en las que ellos codifican las veintitantas categorías que ellos tienen para temas de política pública en Estados Unidos. Pero si te entendí bien, yo tengo los libros de Baumgartner, tengo dos, y claro, ellos utilizan esos, codifican, ¿no es cierto?, los grupos de interés, etcétera, y el tipo de asuntos en los que los grupos participan, en función, es decir, el diseño de ellos más transversal, no es de corte transversal, sino que es longitudinal. Ellos quieren analizar la variación en el tiempo de la agenda y de la preeminencia de ciertos temas por otro. Entonces, Correcto. yo lo estoy haciendo cross-seccional. Y el problema que tengo es que, claro, efectivamente le da mayor peso a la codificación el hecho de que yo codifique en el tiempo un mismo asunto dentro de un mismo código. Pero yo como lo estoy haciendo cross-seccional con audiencias de lobby que tienen una materia y que yo las codifico en función de los códigos del CAP, eh, estoy codificando yo y un amigo que es economista argentino, y lo que nos dimos cuenta que él al final termina, lo estamos haciendo manual. Ya lo hicimos, ya con 6.000 y tantos casos, observaciones. Y él se apega más a la estructura original que yo cuando revisamos. ¿Por qué? Porque hay cuestiones idiosincráticas que uno interpreta de forma distinta. Cómo organizan ellos el Social Security y el Labor, por ejemplo, respecto a lo que nosotros entendemos por seguridad social, dónde van las pensiones, qué sé yo, ese tipo de cosas que son como subtemas. Ellos tienen definido el código general y los subcódigos. Sí. ¿Hay alguna forma que tú recomiendes para medir el reliability de la codificación cuando están pensados para un diseño corte transversal? Es la misma de siempre, como tú dices, claro, está hecho los Además códigos del Capacoen, perdón. tendría que buscarlo. Ahora, está hecho, como tú dices, sí, está hecho para medir en el tiempo, porque es una teoría de agenda.
Tiene una teoría de agenda de cambio en el tiempo. Acuérdate, la aplicación que hizo von Garner y Jones era para la política nuclear en Estados Unidos. Entonces, la teoría del equilibrio puntuado es la teoría que es muy parecido a la teoría de los clivajes. Tenemos un punto que me va a determinar una continuidad, un quiebre, un periodo de quiebre con una nueva continuidad. Entonces, eso es, ¿cómo se llama? Phylogic. Es así, 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 etcétera. Entonces, claro, está hecho para eso. Ahora, ¿tú puedes usar los códigos de otra manera? Sí. ¿Cómo se ha mejorado eso? Yo lo puedo preguntar si quieres. Yo conozco a la gente que hace eso en España. Lo podemos ver para ir revisando. Pero los códigos son más o menos similares. Ahora, cada país tiene su propia codificación, tiene su codificación siguiendo los estándares internacionales. Y tú puedes ir viendo ahí cada uno de los cambios. Hay una en la red del, ¿cómo se llama? De todos los codificadores están en un grupo de Slack. Slack, no sé si conocen Slack. Yo formo parte de ese grupo de Slack. Entonces, en ese grupo de Slack están todos los codificadores del Comparative Agenda y van introduciendo los códigos y las características nuevas. Ahora se mueve poco ese Slack en todo caso, ¿no? Pero tú lo puedes ir viendo. Tenía que ver los datos y revisarlos, pero en sí la codificación está igual. Ahora lo normal son esas reliability entre dos personas. Para evitar ese tipo de problemas, tal vez tendría que conseguir un tercero. Ahora, ese tipo de cosas que no implica una intencionalidad generalmente son más fáciles de codificar. Entonces, porque simplemente tú sabes qué áreas, además que dentro de eso en la política, si tú estás analizando, por ejemplo, proyectos de ley, están orientadas hacia un área. Entonces, en eso es más sencillo que determinar si esto es militar, es ortodoxia positiva o ortodoxia negativa. ¿Qué pasa en el mar? Entonces, habría que revisarlo, podemos revisar los códigos, pero en general lo ideal sería, sí que tiene muchas diferencias entre tú y tu colega, es conseguirse 2 o más tipos. Eso se puede hacer rápido, ¿eh? Sobre todo en los proyectos. Yo codifiqué todos los proyectos hace un tiempo con una colega, hace como 10 años atrás, en el Congreso, y fue relativamente rápido. Es decir, rápido, un mes, ¿no? Pero no es tan complicado para el Comparative Agenda. Pero lo podemos ver después. ¿Sí? Está Pato Nadia, después Jacqueline y después Rodrigo. Ya, gracias por la presentación, Miguel Ángel. Me pareció súper iluminador. Llegué un poquitito rezado, pero lo que escuché me aclaró un montón de cosas. Yo tengo una pregunta respecto a cómo van evolucionando en el tiempo las palabras, los conceptos y su significado, ¿no? Porque parte tal vez el problema es que los diccionarios que estamos haciendo son diccionarios con los significados que tienen las palabras ahora y no necesariamente con los que podrían haber tenido, no sé, en los años 90 o todavía más en los años 70 o los años 50, ¿no? Probablemente no se hablaba de democracia a fines del siglo XIX en los discursos presidenciales. Entonces, ¿hasta qué grado hay ese tipo de consideración en estos estudios? ¿La gente lo discute? ¿Hay soluciones? ¿Cómo abordan cuando quieren hacer estudios en el tiempo por periodos prolongados para asegurarse de que los textos o los diccionarios de palabras vayan significando lo mismo? Claro, mira, en el caso, por ejemplo, lo que vimos antes, el WordStat y WordFitch, eso no es tanto problema porque no trabajo con un diccionario, son solamente las palabras y las van viendo. Entonces, como si tomo una serie de textos y unos programas, supongamos estoy analizando los programas, el discurso frente al Congreso Pleno de Chile y Argentina de fines del siglo XIX. Entonces, eso lo pueden ir analizando porque van viendo entre ellos, con palabras que se utilizan en ese tiempo. Entonces, ahí no tengo ese problema porque me ve la cercanía en la palabra que ellos usan en ese instante. Entonces, esto se hizo, se analizaron todos los discursos, los discursos frente al Congreso Pleno de todos los países de América Latina. Lo hizo, no me acuerdo, un irlandés que está en la Universidad de Oxford ahora, y hizo un análisis usando WordFish. David Doyle lo hizo usando WordFish. Entonces, tiene todo el posicionamiento de todos los años, de todos los discursos del presidente.
Y es súper interesante, pero el problema es, ¿para qué me sirve? Entonces fue un trabajo tremendo que tuve que recolectar todos esos documentos. Pero ¿dónde está el posicionamiento? Y además que se hacen por año, entonces, por grupo. Entonces tomaba todos los discursos de Chile. Si yo lo quiero hacer de nuevo, y ahora tenemos un discurso nuevo, tengo que sumarlo y tengo que recalcularlo todo de nuevo. ¿Cuál es el problema? Que me van a ir cambiando, no van a ir teniendo todos los datos. Ese es un conflicto que tengo. El otro, en el caso de los diccionarios de palabras, lo que hay que hacer ahí primero es ver las keyword in context, que fue lo primero que hicimos. Yo voy viendo las palabras que me interesan, voy viendo cómo he ido cambiando y qué tipos de características les doy. Entonces hago diccionarios altamente comprensivos, como por ejemplo, el diccionario de valores morales, y yo tengo para ir teniendo valores como por ejemplo, valores como nacionales, así de, son 300 palabras. Entonces, claro, son 300 palabras que las tengo que ir metiendo dentro de R y las tengo que ir reprogramando, que es muy largo, pero no importa. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Entonces, yo veo todas esas palabras y cómo han ido cambiando en el tiempo, y al hacer un diccionario las voy a meter dentro del diccionario como significando lo mismo. Entonces, por ejemplo, si tengo un diccionario y tengo todos los discursos entonces voy a poner pueblo solo, entre comillas, para como representante de clase trabajadora para Allende. Pero luego voy a poner pueblos indígenas, entre comillas, como grupo originario. Entonces con eso puedo distinguirlo. ¿Cómo lo tengo que hacer eso? Así nomás, no lo puedo hacer automatizado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mucha gente dice, no, a lo mejor solo semi-automatizado. O sea, igual estoy metiendo, y gran parte de los artículos últimos que están publicando en esto son así. En algunos lados estoy introduciendo más, no lo dejo que sea el computador lo que me lo decía todo, sino estoy introduciendo un poco de labor humana ahí para tratar de aclarar un poco el resultado final. Gracias, Pato. Jacqueline tenía la mano levantada. Hola Miguel Ángel, muchas gracias nuevamente. Yo siempre he aprendido harto de ti, sobre todo en estos temas. Y bueno, estamos trabajando juntos en lo que se viene con Topic Modeling para el plebiscito, pero sí hay algo que a mí me llama mucho la atención de este tipo de técnicas, independientemente de la subjetividad, es cómo hacer convivir la lógica del web scraping con la inteligencia artificial y efectivamente el diseño experimental o el diseño analítico que tiene que ver con el texto. Entonces mi pregunta va más enfocada en, existen distintos software que tienen distintas ventajas. ¿Existe alguna plataforma que permita unificar el trabajo de estas distintas etapas con los datos o manual? R, nada más que R, o sea, meterle input para ese lado. No, lo que pasa es que a ti te gusta Topic Model. Entonces, Topic Model, yo trabajo para hacer análisis de contenido, sobre todo con Quantida, pero Quantida para Topic Model no es bueno. Entonces, ¿qué es mejor? Usar TM, o hay otro que se llama Topics. ¿Y cuál es el problema? Todos los años van saliendo. Yo estudié todo esto hace 2 años y tenía varios mis códigos hace 2 años. Hoy día los corrí y no me corrió ninguno. Tuve que rehacerlo y hacerlos todos de nuevo. Entonces, yo ahora lo acabo de hacer. Y desde que lo hice, cuando empecé a preparar esto hace una semana, hasta ayer vio que me cambiaron un nuevo código. Entonces, la cosa es así, desafortunadamente. Es un eterno aprendizaje. Entonces, y todos los códigos que yo tenía guardados ya murieron. Entonces, tengo que ir haciéndolos con otros y eso. Entonces, en estos casos, claro, tú tienes que ir mezclando. Ahora, claro, para hacer inteligencia artificial y todo eso es mejor otro tipo de software. Yo metí un curso de inteligencia artificial en ingeniería para preparar juegos de online, y eran otros software, entonces era una cuestión súper complicada. Entonces, cada cosa tiene que ir viendo. Esto va progresando, quizás más adelante, por lo menos en Texas Data, R hasta ahora todavía está mejor que otros, ¿no es cierto? A pesar de que, como digo, creo que Python hace mejor web scraping, pero Python todavía se está empezando a desarrollar. Pero tú puedes ir mezclando distinto. Lo que pasa es que esa es la pura experiencia. Uno sabe que hay ciertos software que hacen, la clase que hicieron ayer, hay unos software que hacen mejor el multilevel que otros, por ejemplo. Entonces, es cosa de práctica, ir preguntando. Ahora, inteligencia artificial yo no hago. Lo traté y me rendí cuando después la alumna ya me pasaron 25.000, mientras yo determinaba cómo hacerlo, ya codificaron los 50.000 o 75.000. Entonces, después de un mes, dije hasta luego, Big Data, que los jóvenes se ocupen de esto y me quedo en Big Data nomás, pero no me muevo más allá porque no me da. Gracias, Miguel Ángel.
Rodrigo. Rodrigo, está en silencio. A ver, sí, disculpen. Gracias, Miguel Ángel, por tu presentación. Aprendí un montón y particularmente quiero hacer el punto de, me sirvió para desmitificar un montón el análisis del discurso, porque yo tenía esta idea siempre como de relacionar el análisis de discurso más a posiciones epistemológicas más como constructivistas. Sí, claro. Y tengo, perdón. Sí, sí, lo que pasa es que hay una diferencia ahí. Nosotros trabajamos en ciencia política y en como análisis de contenido. El análisis del discurso en general tiene dos vertientes. Una es este belga Van Dijk, que Claro, del análisis empezó a crítico del discurso. Claro, esa es la segunda parte. El Van Dijk creó todo este método que se usa mucho en las ciencias sociales y que es el análisis del discurso, que es un análisis cualitativo y que tiene su primera parte, que es medio parecido al análisis de contenido, y tiene la segunda parte, que es el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es parecido a filosofía postestructuralista y sobre todo así se llamaba antes el curso que hacía Ernesto Laclau y Chantal Mouffe y todo eso, teoría del discurso. Entonces, claro, es una visión ya, la crítica es una visión más de la filosofía introduciendo ciertas características. Entonces nosotros nos quedamos más en análisis de contenido, que es más, lo hacemos así. Entonces, yo fui alumno de Van Dijk también, de hecho fui a aprender con él para saber cuáles eran las diferencias. Pero yo me quedé, nosotros en ciencia política hacemos más análisis de contenido. Ahora, claro, una vez hubo una reunión muy grande entre uno de los primeros grandes teóricos del análisis de contenido, que se llama Eckhard Mochmann, que fue uno de los creadores uno de los primeros software que funcionaban de OS, que se llama TextPack, que era súper entretenido, pero odioso de usar, con uno de los hijos predilectos de Ernesto Laclau, tratando de buscar diferencias entre el análisis del discurso postestructuralista y el análisis de contenido. Y cuando salieron, estuve conversando con ambos, estaban súper contentos porque habían encontrado una serie de cercanías. Yo no sé cuáles, pero no, porque yo no puedo encontrar muchas, porque uno tiene amplia subjetividad y el otro no. ¿Qué es lo que el análisis de contenido? Sí, ¿Qué es lo que buscamos? Pero quería hacer como ese punto. Sí, gracias por eso, porque me sirvió como para desmitificar harto. Pero tenía dos preguntas, principalmente. Más, sí, dos en realidad. Primero, tiene que ver con una cuestión más metodológica, que tiene que ver con cómo funciona el sistema para poder traspasar particularmente estos textos antiguos, o sea, los textos del siglo XIX que tú estás hablando, a datos, ¿sí? Y si funciona bien, potencialmente, porque no siempre tenemos textos en buen estado que potencialmente reflejan buenos datos digitales. Eso por un lado. Y por otro lado, si ¿cuál es como si existe, no sé, mi motivación viene dada por un paper que publiqué con Pato Navia en el 2015 sobre el mercurio y la tercera, en el que analizamos el sesgo en el mercurio y la tercera en los titulares de los dos diarios entre el 2014 y el 2010. Y en el que mostramos que la tercera es mucho más crítica que el mercurio. El punto es que la principal crítica, tanto de los revisores del paper, como de las veces que presentamos el paper en Congreso, como de las personas que leyeron el paper, la principal crítica siempre fue que nosotros analizamos solo el titular principal y no el contenido del diario o la noticia propiamente tal. Mi pregunta tiene que ver con, nosotros potencialmente podríamos, a partir de esta técnica, meter los diarios completos al análisis y tratar de medir de alguna forma si hay algún sesgo político en los diarios, como los ejemplos que tú nos contaste. Sí, por supuesto. Mira, vamos con la primera parte. Vamos con ¿qué pasa con los diarios antiguos? Bueno, los diarios antiguos se pueden hacer, tú simplemente le tomas una foto y luego lo metes a R y utilizas software como Tesseract. Tesseract es un lector OSR muy bueno. Hay varios en la web que tú los puedes bajar y te lo hacen gratis incluso. Pero Tesseract te cambia una imagen a R muy bueno. Para mí es el mejor de todos. Está un poco viejo ya, pero creo que van a salir unos nuevos. Pero Tesseract funciona bien. Con eso transforma imagen. ¿Qué pasa cuando tienes PDF?
Tú lo puedes ver y lo puedes exportar. ¿Cuál es el problema que me pasó ahora? ¿Por qué no hice el análisis de la elección del 2017 y no la del año pasado? Porque uno de los programas, en vez de colocar las palabras enteras, hacía como los libros antiguos. Entonces, para buscar la parte, y se le acababa la línea, guión, citación abajo. Y está todo el texto, no voy a decir quién, así. Eso no lo puedo arreglar en persona. Entonces, buscando alguna forma ir reemplazando. Si reemplazo cada uno de los textos, me quedan palabras distintas. Entonces me va a quedar que partí es una palabra. Entonces me mató, tengo que hacerlo manualmente. ¿Que hay formas para hacerlo? Sí. Con inteligencia artificial, claro, si le voy enseñando todas las palabras que se parten, o podría si yo seleccionar todas las palabras partidas y luego le pusiera una nueva, le pusiera un reemplazo, lo podría hacer hasta con Word. Pero eso es complicado. Pero se puede hacer. Pero lo normal es que tú vas a tomar uno y lo mejor es revisarlo entero. Porque siempre va a ocurrir algún problema. A mí, no sé por qué, cuando yo hice parte de este análisis con todo me cortaba el discurso del PPD y de Renovación Nacional, me los deja hasta la mitad, y no sé por qué. Y los cambié de 10.000 maneras, pero no me los lee entero. Entonces, de hecho, lo hice sin leérmelo entero. Entonces, me complica. Entonces, ¿qué es lo mejor? Es mejor es verlo manualmente, ¿no? Es la única manera que no te corte cosas o a veces te cambia signos raros. Eso es lo que pasa con un software como R, por ejemplo. Ocurren ese tipo de cuestiones. Ahora, en cuanto a claro, ¿qué pasa si yo analizo? Depende un poco de los gustos, te fijas, analizar. Antiguamente, cuando tú haces un trabajo manual y analizabas títulos, era más fácil, porque tenías muchos. Entonces, yo también hice un análisis de títulos para un paper, pero no dio nada. Porque eran casi una serie, porque los títulos a veces no dicen algo, entonces ¿qué es mejor siempre? Analizar todo y bajarlo entero. Sobre todo ahora con la Big Data ya casi nadie te va a aceptar un análisis de los titulares. Antes, cuando se hacía todo manualmente, titulares o el lead es el primer párrafo que tiene la 6W, ¿cierto? Toda la explicación con todos los datos. Uno podía analizar eso cuando sí es que tenía 25.000, pero ahora como es todo Big Data, da lo mismo, tiene que usar cada uno de esos que te lo analice todo. Entonces, ahora están exigiendo mucho más en eso, porque a veces el título cambia. Entonces, y eso crea algunas palabras que sean distintas. Cuando yo analizo textos de diario, por ejemplo, de distintos países, utilizan palabras distintas. Y a veces el texto, el mismo título del título no refleja lo que realmente refleja el texto posterior. Entonces, se puede aceptar, depende mucho del revisor y depende de la cantidad, pero siempre va a ser mejor, dadas las características ahora y se puede hacer todo fácil y hacerlo entero nomás. Gracias, Rodrigo. No, y gracias a todos por la invitación. Ha sido un gusto compartir con ustedes y a ver si los introduzco un poco esto. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Si quieren ser académicos, trabajen con R, Python y compren los software. Si le quieren enseñar a los alumnos, usen Vivo, Magda, cualquiera de esas cosas. Y antes de hacer todas estas cosas, siempre es bueno hacer estadística. Ken Benoit, que es uno de los grandes que diseñó Quantida, junto a Slava Mihailovich y varios otros, saben mucha estadística. Entonces, por eso es bueno saber análisis de datos cuantitativo antes de pasarse al Texas Data. Van a tener que hacer una serie de cosas así. No sé si existe una pregunta. Parece no. Bueno, yo tengo una última pregunta en realidad. Bueno. Que es, usted comentó que está haciendo un trabajo sobre valores morales. Sí. Yo el único diccionario que conozco, no sé si existirán más, que es el diccionario propuesto por Jonathan Haidt con Graham. Ese que estoy usando. Yo soy seguidor de Jonathan Haidt. Por acá también somos seguidores de Jonathan Haidt. No, pero quería saber si existe como, por ejemplo, una base de datos o una página que compile diccionarios de diferentes tipos, no solo morales, por ejemplo, no sé, me refiero a otro tipo de diccionarios que puedan ser útiles como para después utilizarlo en un análisis de contenido. Claro, mira, en el caso de Jonathan Haidt, el problema que tiene es que me salió a mí, que me salió en todo, y es que realmente la hipótesis de Haidt no se prueba totalmente. Pero como yo soy seguidor de Haidt, lo defiendo igual, entonces no se prueba con ese diccionario. Entonces lo mejor es introducirlo dentro de una batería de preguntas, y eso lo quiero introducir en el próximo MEPOP, cuando vayan
el próximo el cuestionario. Yo lo tenía preparado para ahora, pero queda un poco extemporáneo. Entonces funciona mucho mejor la pregunta específica más que el texto del análisis con palabras. ¿Okay? Ahora, en cuanto a diccionarios, no. Cada persona crea su propio diccionario. Yo me acuerdo de haber trabajado con el diccionario populismo que pusieron para Inglaterra, pero funciona solo en Inglaterra, lo voy a aplicar en otro país y no sirve. Entonces hay que ir ajustándolo. ¿Existen diccionarios? No. ¿Quién es el que recopila la mayor cantidad de diccionarios? Norman Pedelow es el creador de WordStat, que es el de Provalis. Yo utilicé Provalis durante bastante tiempo. Desafortunadamente es más caro. Norman Pedelow ha recopilado varios diccionarios de otros lados. Entonces, si tú te metes en la página de Provalis Research, ahí dentro están algunos de los diccionarios. Y los más comunes los tiene ahí, los tiene recopiló Norman para los... Y la gracia que tiene es que a pesar de que están hechos para Provalis, tú los puedes bajar y los puedes readaptar para RPython o incluso para Vivo. ¿Ok? Esos están. Hay otros diccionarios, la mayor parte de los diccionarios que hay son de sentimientos y eso los puedes ir encontrando. Ahora, lo ideal es crear tu propio diccionario, pero no es cosa de crear diccionarios así nomás, hay que buscar bien las palabras y hay que ver cómo funcionan, qué características tienen. Es como cuando uno hace un índice cuantitativo, mucha gente tiene una serie de cosas y dice índice, no, hay que hacer una serie de textos. Yo supongo que, o sea, el trabajo de armar un diccionario debe ser igual o más complejo que el análisis en sí mismo. Correcto. Esa era mi pregunta. Correcto, sí, efectivamente es así. Aunque tú puedes ver, este diccionario no lo tengo acá, pero el diccionario de populismo, por ejemplo. De hecho, sí hice una clase de esta de análisis con Slapping, el maestro del profesor Dockendorf, docente, y Slapping nos mostraba el diccionario, uno de los diccionarios de populismo que él creó, y súper complicado, porque no te funciona en todas partes. Además hay que hacer Steamword. Steamword quiere decir que una palabra, democracia, va a ser democ, para que sea democracias, democrático, todas las que vinculen, entonces hay que hacer steaming a las palabras. Pero de repente entonces hay demo otra cosa, y entonces keyword in context para revisar si que realmente no agarraste otra cuestión aquí. Claro. Demo cara dura, va a salir otra cosa, nada que ver. Y queda reflejado dentro del steaming que hiciste para la democracia. No sé si existe otra pregunta, al parecer no. Bueno, profe, yo quería agradecerle por aceptar la invitación a participar en este ciclo de charlas. No, gracias a ustedes por la invitación. Y los quiero dejar invitados también bueno, a dos cosas. Primero, el día 6 de septiembre, que 2 días después del plebiscito, vamos a tener un panel del núcleo comentando estos resultados, independiente de lo que salga. Acá van a participar, bueno, Patricio Navia, José Miguel Cabezas, por parte del núcleo, y también están invitadas las académicas Lucía Miranda, de la Universidad Católica Silva Enrique, y Federica Sánchez, de la Universidad Alberto Hurtado. Esto se va a desarrollar presencialmente acá en la UDP, pero también va a haber streaming, así que pueden conectarse por las redes sociales de la UDP también. Y bueno, también dejarlos invitados a que la próxima semana parte dentro del ciclo de charlas las presentaciones de Francisco Villarroel, que es estudiante de doctorado de la Universidad del Desarrollo, que es compañero de Jacqueline Morillo. Y va a empezar a trabajar, o sea, va a empezar con una clase introductoria sobre métodos experimentales para las ciencias sociales. Estas son dos sesiones, una va a ser el día 7 de septiembre, otra va a ser el día 15 de septiembre, que en un principio estaban agendadas para las 11:30 de la mañana, pero por problemas de agenda tuvimos que correrlas para el mismo horario de hoy día, que es a las 15:30, así que están todos cordialmente invitados. Eso. Muchas gracias por haber participado. Esta sesión se está grabando, se va a subir a las redes sociales del MEPOC por si quieren volver a revisarla. Muchas gracias. Gracias.